Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Siete de la mañana con 2 minutos. Gracias por acompañarnos en el espacio de La Entrevista. Les saluda Kenia Gómez en este lunes 16 de enero, un día importante cuando se conmemoran la firma de los acuerdos de paz. Vamos a hacer referencia en un momento también a eso, ya que tiene que ver también con el tema. Vamos a hablar este día sobre el régimen de excepción y sus consecuencias. Está con nosotros Celia Medrano, investigadora, experta en derechos humanos. Como siempre es un gusto que nos acompañe, Celia. Bienvenida. Kenia, muy buenos días. Gracias por la invitación. Tomando café en una taza emblemática de la YSUCA esta mañana. Tengan todos buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, hablemos sobre el régimen de excepción. Ya son varias las prórrogas de este decreto. Celia, continúan las detenciones arbitrarias. Desde su punto de vista, ¿cuáles serían como las principales consecuencias que ha tenido este régimen de excepción desde que se implementó en marzo, ya casi un año? La principal es de que ya no es un régimen de excepción. Creo que la principal consecuencia es que hemos, como población, normalizado de que sin explicar ni siquiera por qué una persona es detenida, sin informarle cuáles son los delitos de los cuales es acusada o señalada, es detenida por militares y por policías militarizados y frente a cualquier circunstancia. Simplemente no hay un Estado de Derecho, lo que hay es una autocracia que opera sobre una lógica autoritaria y la hemos normalizado. Creo de que ya es un error realmente hablar de un régimen de excepción, ya no tiene nada de excepcionalidad y hemos tomado como algo normal el que todas las esferas de la sociedad salvadoreña estén militarizadas, porque la militarización no solo se expresa con soldados fuertemente armados en medio de una declaración de guerra contra todos, contra todas, independientemente se haya anunciado que es una guerra contra pandillas. Ya ni siquiera ese discurso, si nos percatamos, ya han dejado de hablar de la guerra contra las pandillas. Ahora hablan de un régimen de excepción que será necesario mientras tenga que permanecer el Estado alerta frente a enemigos. Y los enemigos podemos ser cualquiera. No es una persona pandillera, no es una persona criminal, no es una persona delincuente. Cualquiera puede ser acusado, señalado, detenido sin debido proceso legal, pasar en la cárcel 3 meses, 6 meses, 1 año ya. Muchas de estas personas ha señalado por delincuente, por criminal, por terrorista y por cualquier otro motivo. El régimen de excepción ha logrado el objetivo de control social y ha logrado, y es parte del objetivo claramente trazado, de que nos acostumbremos al ejercicio militarizado de la política, es decir, imponer una agenda política a partir de la fuerza militar. Cuando usted habla, Celia, que este régimen ha tocado diferentes esferas de la sociedad, ¿cómo podemos hablar que ha afectado también, ya lo decía usted, a nivel político, pero a nivel económico también? ¿De qué manera? Tenemos una desacertada decisión de carácter económico que ha sido el de institucionalizar como moneda de curso legal una criptomoneda, el Bitcoin, por ejemplo. Y vimos también como normal de que hospitales, escuelas estuviesen sin vigilancia policial, pero que los
cajeros de la billetera de esta criptomoneda del gobierno, aunque no está inscrita como Estado salvadoreño, sino como un intermediario que se ha conocido muy cercano al gobierno, esté vigilada durante meses por 3 o 4 soldados, por 2 policías, alrededor de 6 elementos policiales y militares, aparte del personal, que no eran menos de 3 personas, contratado para supuestamente asesorar a las personas sobre el uso de esta billetera de criptomoneda, de Bitcoin, llamada Chivo Wallet. Y ese es un ámbito económico. No solo se ha ocultado de dónde se está sacando el dinero para instalar estas infraestructuras, estos cajeros que ya no funcionan, que ya están abandonadas y se están desmantelando o destruyéndose en todos los puntos donde fueron colocadas, pero vimos normal de que alrededor de 3, 4 soldados estuvieran vigilando cada uno de estos cajeros por todo el país. Sí. Hablemos, Celia, también sobre el hacinamiento que ha venido también a dejar. Ya había hacinamiento, ¿verdad?, carcelario en el país. Sin embargo, a raíz de estas miles de detenciones, esto se ha incrementado. ¿Cómo está El Salvador si lo comparamos con otros países de la región en este tema de hacinamiento carcelario que ha venido a afectarse aún más precisamente a partir de este régimen? La narrativa oficial, el aparato propagandístico estatal, ya no solo gubernamental, estatal, nos ha insistido de que hemos pasado de ser el país más violento de América Latina a ser el país menos violento de América Latina. Incluso funcionarios gubernamentales han hecho declaraciones públicas informando que países como Costa Rica quieren copiar el modelo aplicado en El Salvador. Habría que preguntarle a los costarricenses si van a volver a instaurar a las Fuerzas Armadas, si van a volver a tener un ejército, puesto que el modelo salvadoreño se basa en el ejército, en una estrategia y en acciones que deberían de ser específicas de seguridad pública. Sin embargo, no se nos dice que hemos llegado al primer lugar de hacinamiento carcelario en toda América Latina. ¿Esto es bueno o malo? Muy malo, independientemente de lo que se nos quiera hacer creer. ¿Por qué es muy malo? Porque no soluciona nada. Es como cuando usted barre una casa y esconde debajo de la alfombra toda la basura. La basura está ahí y en cualquier momento va a causar más estragos. Con respecto al querer solucionar o querer aparentar una solución, encerrando a la gente en jaulas, como lo decía el maestro Binder, que fue uno de los principales asesores de la nueva legislación penal salvadoreña, que en estos momentos se está irrespetando totalmente, están irrespetándose principios constitucionales, principios legales que incluso nos plantean de que el primer objetivo de encerrar a personas en jaulas debe de ser la reinserción, el plantear desde el momento en que una persona es detenida debe de iniciarse un proceso de reinserción, no empezarlo hasta cuando sale de la cárcel. Eso ya teníamos serios problemas en el cumplimiento de este precepto constitucional, pero ahora simplemente se está cocinando un caldo de cultivo de más violencia que nos estallará en la cara tarde o temprano. Simplemente estamos escondiendo el problema debajo de la alfombra, lo estamos tratando como que si fuera basura, como que si no fueran personas. Se está queriendo convencer a parte de la población de que violar los derechos humanos de todas estas personas es necesario para garantizarme a mí una percepción de seguridad
o la idea de que soy una buena salvadoreña, un buen salvadoreño, y por lo tanto los malos salvadoreños deben de ser tratados como basura, escondidos debajo de la alfombra donde nadie los vea, y si se mueren ahí adentro, no es mi problema. Como sociedad nos debería de avergonzar aceptar o asumir una posición de esta naturaleza. No solo estamos hablando de que somos el primer país en América Latina con el mayor hacinamiento carcelario en el continente, sino que estamos hablando de que si es cierto lo que suele decirse de que las cárceles son escuelas de criminalidad, son universidades donde una persona que ha robado una gallina termina y sale experto en criminalidad organizada y en delincuencia, estaríamos hablando de que se ha alimentado una universidad, se están alimentando universidades de criminalidad, consolidando y generando mayor base de las estructuras que supuestamente se están combatiendo. ¿Quién controla las cárceles? El Estado difícilmente, nunca las ha controlado. El crimen organizado, como sabemos, ha tomado incluso decisiones dentro de las cárceles, pactos con actores de criminalidad organizada desde una amplia esfera, una amplia gama de funcionarios y funcionarias públicas se han generado desde la cárcel, no afuera de la cárcel. ¿Qué sucede ahora? Ya superamos 100 personas asesinadas dentro de estas cárceles que han sido detenidas, en su mayoría de manera injusta, en el marco de esta excepcionalidad permanente que se le llama régimen de excepción. 90 de ellas ya fueron reconocidas oficialmente hace 2 meses por un alto funcionario público, el ministro de Justicia y Seguridad. Esas 90 personas no sabemos si realmente hay investigaciones, si hay investigaciones transparentes que quieran llegar al fondo de los responsables de estos homicidios que no están contabilizados cuando se nos informa que hay 0 homicidios en el país. Estas 90, 100 muertes no están contabilizadas como homicidios por parte de las autoridades. Y habría que plantearnos qué sucede adentro. Personas muchas veces que no han cometido delito alguno entran a una cárcel que está controlada por criminalidad organizada y estas personas probablemente estén enfrentando situaciones de sumarse a estas estructuras, de fortalecer estas estructuras para sobrevivir. Porque estas estructuras no han perdido poder, por mucho que se nos diga en la propaganda oficial. Entonces estamos alimentando, creyendo que estamos escondiendo el problema debajo de la alfombra y estamos permitiendo tratar como basura a personas, a seres humanos como nosotros. Estamos simplemente posponiendo e incrementando, permitiendo que se incremente una bomba de tiempo que tarde o temprano nos estallará a nosotros mismos. Sí. Y eso le iba a consultar, Celia, ¿por cuánto tiempo puede ser sostenible esto? Ya hemos escuchado, según el discurso gubernamental, que dicen, bueno, esta medida va a continuar hasta que no haya ningún pandillero en el país, así lo manifiestan. Pero esto va a requerir, y ya lo han dicho también, de la construcción de más cárceles, ¿verdad? Porque incluso la que se está construyendo en Tecoluca, pues al parecer no será suficiente para todas las personas que están arrestando. Esto también nos viene a indicar cuál va a ser entonces la prioridad también del gasto público, porque no será tan sencillo ni tan poco dinero que se invierta en la construcción de tantas cárceles. ¿Dónde quedará la otra inversión para la familia salvadoreña? La falta de transparencia, de transparentar política pública, de transparentar gasto público,
nos lleva a plantear una serie de escenarios. ¿Quiénes se están favoreciendo económicamente de la comida, de las medicinas, del transporte, de la construcción de infraestructura penitenciaria, infraestructura carcelaria? No lo sabemos. Ha trascendido públicamente a partir de algunas investigaciones de periodismo independiente de que incluso grandes gremiales empresariales han tenido que guardar silencio frente a las injusticias que se están dando en el país porque perderían contratos precisamente vinculados a la construcción de esta infraestructura. Se están beneficiando. Y también entre la permanencia de la excepcionalidad, entre comillas, del régimen de excepción, hay todo un posible negocio que se está fortaleciendo, que está floreciendo. Los familiares de las personas privadas de libertad en el régimen de excepción están denunciando de que aunque no es obligatorio por parte de las autoridades comprar los paquetes de medicamentos, alimento, paquete nutricional se le ha llamado, paquete higiénico y además los implementos de limpieza de las mismas cárceles, no solo el gobierno se está desentendiendo de esas responsabilidades. Si yo lo capturo a usted, soy responsable de que usted tenga medicamentos, que usted tenga atención a la salud, que usted tenga, sea parte de programas de reinserción y yo soy responsable de su alimentación y de las instalaciones donde yo lo he ido a encerrar a usted. Además de toda una gama relacionada con el debido proceso legal. Todo eso se lo están tercerizando a los mismos familiares. La familia no solo tiene que soportar que su familiar está encerrado de manera injusta en una cárcel, condenado a procesos legales masivos, judiciales, en donde únicamente se ratifica los 6 meses o se prorroga los 6 meses de detención, entre comillas, provisional, sino que tiene que pagar durante todo el periodo que su familiar estará en la cárcel. Y como decía, aunque no se decrete obligatorio comprarle al gobierno los implementos de higiene, alimentación, salud, que por ley estaría obligado a ser financiado desde recursos del Estado, se le dice al familiar, si usted lo trae por su cuenta, en 15 días más o menos le llega a su familiar. Si usted nos lo compra a nosotros, al gobierno, al día siguiente su familiar tiene los paquetes que necesita. Entonces la familia, aunque vea que eso cuesta el doble de lo que podría conseguirlo en algún mercado o en otro lugar, empieza a valorar, por el beneficio de su pariente, pagar el doble para que le lleguen, según promesas del funcionario, del empleado que le está dando esa información, que tampoco hay manera de corroborarlo, pagar ese costo. Entonces empieza a actuar el Estado como un negociante, empieza a evidenciarse un negocio, además de una injusticia, de una ilegalidad, de una arbitrariedad, de la violentación de normativa internacional de derechos humanos, la Constitución y las leyes nacionales. Puede crecer aún más, porque lo estamos permitiendo. Y vuelvo a insistir a quienes nos escuchan, de que muchos avalan esta situación engañados, engañadas, con la idea de que eso nos va a garantizar seguridad. Y tenemos una percepción de seguridad sin pensar a largo plazo, simplemente pensando en el momento y considerando de que esto no se nos va a devolver y lo vamos a merecer porque lo estamos permitiendo. Sí. Celia, este impacto negativo, como usted lo ha mencionado, pues llega a las familias. Ya hablábamos del tema económico, cómo la familia tiene que sacar recursos para poder llevar los paquetes a la familia, y eso por un lado. Pero luego cuando estos familiares, se les comprueba que no pertenecían a grupos delincuenciales y salen de donde han estado recluidos, estas personas salen mal de salud,
psicológicamente afectados, lo hemos visto, lo hemos conversado con familiares, ¿verdad? Y nos lo han dicho, cómo salen sus familiares, incluso personas que han estado dentro y que se les comprobó que no tenían ningún vínculo con pandillas, pues dicen, eso les ha afectado muchísimo. ¿Quién repara a estas personas? Es decir, bueno, salió de la cárcel, se le comprobó, pero todas esas afectaciones a su salud, a su aspecto psicológico, lo económico, si perdió empleo mientras estaba ahí, ¿quién repara todo eso? ¿Quién debe ser el garante de estos derechos que ha perdido la gente? Escuchamos de muchos funcionarios, de muchas diputadas, a diputados, la narrativa, la afirmación de que ellos piensan en las víctimas de la delincuencia, de la criminalidad, y que lo que llaman la oposición no piensa en las víctimas. El discurso del presidente de la República es de que quien está en contra de medidas, de acciones como el régimen de excepcionalidad, que vuelvo a insistir, no tiene nada de excepcional actualmente, somos personas que quieren ver sangre en El Salvador y que no piensan en las víctimas. Revirtamos esa afirmación y preguntemos a quienes apoyan esta excepcionalidad, ¿quién piensa en los niños, en las niñas, cuyo padre y madre están encerrados desde meses y que no pertenecen a ninguna estructura o acción delincuencial, y si acaso eso fuese así, no se les ha respetado ningún componente del debido proceso legal? Podemos estar celebrando, aplaudiendo de que estas medidas nos hagan sentir que estamos en una condición más segura. Sin embargo, la poca solidaridad, empatía, el egoísmo social que somos capaces de reflejar no nos permite ver de que ese niño y esa niña que está sin sus padres está acumulando una serie de situaciones de dolor y la falta de atención como sociedad, en primer lugar, y como Estado, en segundo lugar, nos está dando un caldo de cultivo que, sumado al hacinamiento carcelario y a la falta de debido proceso de Estado de Derecho frente supuestamente una medida para combatir la criminalidad, no la criminalidad organizada, la criminalidad común. La criminalidad organizada está enquistada en niveles altos del Estado y no queremos tampoco ver eso. Entonces, no solo estamos hablando de personas que están sufriendo en las cárceles y que además están bajo el peso, ellos y sus familias, de que de seguro están en la cárcel por delincuentes, por criminales. No nos importa como sociedad siquiera averiguar si esas personas son inocentes o no. En la mayoría o en más de la mitad de la sociedad. Hubo una encuesta en el mes de noviembre hecha por la Fundación Ungo, por Funda Ungo, que nos daba una luz de esto. Alrededor del 80% de personas encuestadas aseguraban de que estaban de acuerdo con el régimen de excepcionalidad, pero en la medida que se les iba preguntando si estaban de acuerdo con prácticas de tortura dentro de las cárceles, más del 50% empezó a decir que no. Si se les preguntaba si están de acuerdo en que una persona no sea asesorada por su abogado desde el momento en que es detenida, no sea informada de los delitos de la cual se les acusa, se le detenga mediante engaños, como por ejemplo decir queremos hablar con usted, sacarlo de su casa para proceder a la captura, para no cometer allanamiento de morada, son situaciones que las personas no están de acuerdo. Entonces no es un cheque en blanco tampoco, es una situación en donde tenemos que entender que las consecuencias no solo van al daño de las personas que están resultando heridas
de estas injusticias están acumulando una serie de dolor, de odio, que va a revertirse tarde o temprano. Estamos en el 16 de enero, 31 años de firma del cese de la confrontación armada que duró más de 12 años en nuestro país y todavía no hemos sanado heridas de esta guerra. Acciones como la que están pasando nos están dando víctimas del pasado que aún viven sufriendo la impunidad de los hechos de los que fueron víctimas hace 30, 40 años con las víctimas de ahora. Y muchas veces no queremos ver que el origen de grupos pandilleriles tuvo en buena medida, son los hijos, los nietos de toda esa confrontación, odio, violencia que vivimos durante el conflicto armado. Ahora estamos viviendo nuevos conflictos, nuevas violencias, una violencia generada desde el Estado que nos pretende convencer de que es necesario. No hay una guerra, no hay una acción violenta. Y Mahatma Gandhi decía, todo lo que se consigue a través de la violencia solo se mantiene y se mantendrá manteniendo la violencia. Esto quiere decir que no vamos a terminar. No nos prometen un país en paz. Nos están vendiendo un país que temporalmente puede tener una reducción de homicidios sin tocar lo que realmente originó las estructuras criminales, delincuenciales, y sin tocar el que tengamos estructuras de criminalidad organizada que probablemente no gobiernan. Mientras estos aspectos no sean abordados, se profundiza esta situación. Y vuelvo a insistir de que las consecuencias las sufriremos todos, tanto los que están de acuerdo con estas medidas, los que han votado por este gobierno, por estos diputados, por estas diputadas, como los que no lo hicimos. La factura las pagaremos todos. Sí, y hablando de esto, Celia, se percibe en la gente temor a que se va incrementando cada vez más la violencia. El día de ayer hacíamos un sondeo con algunas personas y precisamente nos expresaban eso, ¿verdad? Decía, es que sentimos que nos vamos llenando de más acciones violentas y esto en un momento, decían, es una bomba de tiempo, esto va a explotar tarde o temprano y esa es mi preocupación, decía una de las mujeres con la que conversaba. Entonces sí, se está generando ese miedo, ¿verdad? Ese temor sumado a este miedo que ya existe por el régimen de excepción y todas estas capturas arbitrarias, pero está ese miedo también y esa incertidumbre de la gente que qué es lo que va a pasar a partir de todo eso que se está viviendo. Pero vamos a hablar de eso cuando regresemos y usted también va a tener la oportunidad de participar en esta entrevista. Ya volvemos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Fusión Jazz. Disfruta de lunes a viernes Fusión Jazz con la mejor selección de Latin Jazz de 1:30 a 2 de la tarde por el 91.7 del FM. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos.
7 de la mañana con 31 minutos. Estamos hablando sobre régimen de excepción y sus consecuencias. Nuestra invitada Celia Medrano, investigadora experta en derechos humanos. Ya será el momento de su participación, usted que nos está sintonizando, pero antes quisiera dejar completa esta idea que hacía, esta pregunta más bien y comentario antes de irnos a la pausa. Celia, esta preocupación que tiene la gente sobre que pues, en algún momento esto vaya a explotar, decían. También conversaba yo con un joven que estaba presente en la marcha, no participaba de ella, pero estaba como espectador. Y cuando se le preguntaba, mire, ¿usted se siente seguro? ¿Usted se siente en paz? Y el joven dice, sí, yo me siento seguro en este momento, me siento en paz. Pero, dice el mismo joven, yo sé que será una paz que no va a ser duradera, esto ya va a acabar. Entonces, le queda a uno ahí como el interrogante, bueno, es un joven que está a favor de lo que de alguna manera se está haciendo y dice que vive en paz, pero a la vez dice que esta paz no será para siempre. ¿Qué opina usted de eso, Celia? Me permite hablar de 4 cosas de manera rápida, Senia. Una es no confundamos paz con seguridad y no confundamos seguridad con percepción de seguridad. Nadie va a discutir, independientemente de que las cifras oficiales no sean creíbles y que al menos yo sea de quienes consideran que las manipulan muy a favor de circunstancias y no hay manera de accesar a ellas de manera independiente, pero nadie va a discutir de que hay una reducción de homicidios desde el 2016, no a partir de este gobierno en particular. Sin embargo, ¿cómo se consigue eso? ¿A qué costo? Es lo que no queremos ver. Y estamos transitando de una percepción de seguridad a aceptar una condición de seguridad que no es paz, no estamos en paz. Y al permitir de que se militarice la sociedad y que militares y policías militarizados actúen como que si fueran estructuras de narcotráfico, por ejemplo, estaríamos en situaciones vividas en pueblos y municipalidades como Zacapa, en Guatemala, o como lo último que ocurrió en el norte de México, donde por capturar al hijo de un conocido traficante estuvo en guerra, eso sí, en guerra, durante varios días, una localidad del norte de ese país. Las personas aceptan que al ser gobernadas, al ser controladas su territorio, su localidad, por estructuras de criminalidad organizada, pueden vivir en las condiciones que le permitan seguir sus actividades de sobrevivencia, esparcimiento cotidianas, aunque son conscientes que quienes les controlan, son estructuras altamente violentas a las que no les conviene una violencia visible, pero que en cuanto alguien se sale de ese renglón, inmediatamente estalla una violencia en cualquier momento como con cualquier detonante. Y estamos hablando, el tercer aspecto que quiero tratar, es que estamos hablando de una violencia generada desde el mismo Estado. Es la violencia estatal la que no podrá sostenerse si no es mediante el ejercicio de más violencia. Ya ocuparon violencia, ocuparon una medida excepcional durante casi un año, dentro de poco. ¿Cómo salen de esa trampa en la que ellos mismos han entrado? Me refiero al gobierno, a las autoridades de seguridad. ¿Qué va a haber más allá de un régimen de excepción? ¿Una ley marcial? ¿Un estado de sitio permanente? ¿Cuál va a ser la siguiente condición cuando una medida constitucionalmente concebida para hacer uso de ella de manera excepcional la convirtieron en una política permanente de seguridad pública no dirigida a proteger a la gente, dirigida al control social? Partiendo de esto, termino con plantear de que estamos dispuestos a pagar esa factura, a ser conscientes de que
el vivir una condición de aparente paz, de aparente seguridad, en donde pueda ir a mi trabajo, pueda ir a una actividad nocturna de esparcimiento, sin tener el temor de que pueda pasar algo criminal, delincuencial en el camino, pero que estoy consciente de que si se rompe el control de las estructuras que han dado, que me han permitido vivir en esa esfera, la violencia estallará de manera incontrolable y además momentánea, porque en estas ciudades controladas por narcotráfico, esos episodios de violencia no duran mucho tiempo. Inmediatamente pasados los 2, 3, 4 días de esa violencia excepcional, vuelve una situación de aparente tranquilidad, pero todos están conscientes de que son estructuras violentas las que controlan esa situación. ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio? Sobre todo si cada vez es más evidente que las estructuras criminales contra las que supuestamente se ha generado una guerra para justificar este control social son estructuras que han pactado, que han tenido entendimientos con gobiernos anteriores y con el actual, y probablemente hayan saltado, al igual que en México, por ejemplo, a tener control de estructuras estatales. Sí. Bueno, vamos a dar espacio a usted que ya está participando, pero puede hacerlo también a través de nuestros números 2275-9501, 2275-9502, a través de WhatsApp 7571-2779 y también a través de nuestra transmisión de Facebook. Voy a dar lectura a algunos mensajes. Dice: buenos días, un saludo, solo opinar sobre el tema. Veo que a su invitada no se recuerda cuando nos dolarizaron y no se nos pidió opinión. Y sobre el régimen, déjeme decirle que me siento seguro, no sé usted, ¿por qué no? Como que le gustaba tener, dice, a los pandilleros en la calle. Otro mensaje: buenos días, un saludo, solo opinar sobre el tema. Me siento mal, dice, escuchar decir que el régimen de excepción debería desaparecer o no continuar. Les recuerdo que ha traído mucha paz y seguridad al país. La población se siente muy a gusto con sí mismo. No sé por qué meten mano defendiendo los derechos humanos de los pandilleros, dice. Bueno, el mismo discurso. Más mensajes: buenos días a ambas. Quiero comentar que algunos que parecen apoyar el gobierno ciegamente, en algún punto se vuelve en contra. Ya se vio y se va a dar, porque quien decide ignorar su historia está condenado a repetirla. La defensa de los derechos se exige y se hace para que no se crucen límites que no se deben cruzar. La tortura y los malos tratos, por ejemplo, imagínate, espero que no suceda, pero te llevan los soldados de tu casa y sin razón y te llevan a la cárcel, vas a abogar por tu inocencia. El policía te inventa cargos y no sales en 15 días ni 6 meses. En ese momento desearás la existencia de los derechos humanos que pediste eliminar. Más mensajes: buenos días, saludos cordiales a su invitada. Los programas de reinserción siempre han estado. La cuestión es que los pandilleros no están dispuestos a cambiar, y si lo hacen es por conveniencia, salir antes de su condena y salen a hacer lo mismo. Lo del hacinamiento siempre se ha dado y este gobierno ha sido el único que puso manos a la obra para evitar eso y construir una cárcel donde estén cumpliendo su condena y sin hacinamiento, nos dicen. Tenemos una llamada. Buenos días. Licenciada, buenos días. Buenos días. Bienvenida a su invitada. Quiero decirle de que esta es ley de excepción para que callemos o nos adhiramos, para que es una ley de adherirse a lo que él hace y dice, aunque no esté en lo cierto ni en lo correcto el gobierno. Por lo tanto, es aplicable para todos. Y ahorita, con esta evaluación que han hecho últimamente, hay que cuidarnos, porque este francotirador se va a ir al que más le interesa meter a la cárcel y que se pudra allí. Entonces, fíjese que la delincuencia siempre ha sido un negocio para los gobiernos. Yo en el 90 hablaba, antes del 90,
yo decía, hay niños que están en la droga, hay niños que están fumándose, nadie hacía caso cuando el Canal 21 le daba a uno la oportunidad, porque ellos hacen negocios del delincuente, lo jurídico, ellos adentro de la cárcel vendiendo drogas, la comida, usted sabe que en la comida gastaban millones. Hoy como esos millones le van a quedar al gobierno con esos kits que está vendiendo, y el que no, que se muera de hambre. Ya murieron varios ahí de hambre, de enfermedades, asesinados, en el cual cuando a este gobierno se le haga juicio, todo va a ser culpa de él, sobre él va a caer todas esas muertes que se están suscitando. Y lo último le quiero decir, licenciada, que quiero sumarme a las felicitaciones de la gran marcha que hubo ayer, que todos se abocaron, todos digamos, fueron responsables, fueron reflexiones que el pueblo llegó, porque usted sabe que los derechos se están pisoteando de la humanidad aquí en El Salvador. Todos los derechos están volviéndose una nada para este gobierno que tenemos, que ya le podemos llamar dictador. Muchas gracias. Muchísimas gracias por participar. Tenemos más mensajes y audio, Celia, pero lo vamos a dejar para después. Quiero darle la palabra para que pueda dar respuesta a lo que ya nos han comentado. Las primeras dos intervenciones son de cajón. Es el guión que se les da a todos los que se les está pagando para decir lo mismo y repetirlo frente a programas en donde todavía se puede hablar de manera franca de estos temas, y es un mecanismo más de control social y de represalia. Ya son frases de cajón en las que uno se ha acostumbrado a escuchar cotidianamente. Otras intervenciones que se han dado, creo que aunque son a favor del régimen de excepción, merece la pena debatirlo con quien las emitió. Hubo una de las personas que planteaba de que este gobierno por fin está tomando cartas en el asunto, en el hacinamiento, construyendo cárceles. Y creo que con esa persona vale la pena conversar sobre dos aspectos. Una es no confundir, ya lo habíamos dicho antes en los minutos anteriores, paz con seguridad. Lo que se está dando ahora son acciones violentas que únicamente traerán más violencia. No vamos a vivir en paz accionando mecanismos brutales de violencia y mucho menos justificándolo, diciendo de que las violaciones a derechos humanos contra quien sea son necesarias. Ese mismo planteamiento de defender a pandilleros es también bastante viejo, bastante recurrente en muchas personas, pero también merece detenerse un momento a reflexionar sobre eso. Antes se discutía mucho la pena de muerte y ahora solo un diputado cercano al oficialismo habla mucho sobre pena de muerte. Hay la idea de que hay que matar a toda persona que comete acciones criminales, comete acciones delincuenciales, y eso va acompañado con muchos epítetos, es un monstruo, etcétera, y quien está en contra de la pena de muerte está a favor de violadores de niños, de asesinos, etcétera. Y simplemente hay que reflexionar si a su hijo, si a su hija, si a su hermano, si a su tío, si a su prima, si a su amigo, si a su amiga lo acusaran de un delito atroz como este y fuese inocente, ¿usted estaría de acuerdo con la pena de muerte? Y es allí donde termino con la frase de la señora que escuchamos, es que usted puede estar a favor y creer de que es necesaria la violación a derechos humanos contra los, entre comillas, malos salvadoreños, y ingenuamente considerar de que es necesario violar derechos humanos de otros para garantizarse a usted y a los suyos seguridad y respeto a sus derechos.
es fácil caer en esa trampa, es fácil ser engañado bajo ese argumento, pero para curarnos, vacunarnos frente a ser engañados a un discurso tan simple y peligroso como ese, basta decir, necesitaría yo a alguien que vele por mis derechos humanos si yo fuese detenido de manera injusta, yo o alguien cercano, alguien querido, buscara yo proteger los derechos de esa persona si fuese alguien cercano a mí. Y cuando nos demos la respuesta nos daremos cuenta de que sí, es importante hablar de derechos humanos cuando las personas lo necesitan. Sí, vamos a escuchar algunos audios que nos han llegado por WhatsApp. Muy buenos días, YSUCA, bonito programa que tienen. Yo nunca he condenado a los grupos pandilleros, ya que en un país como el nuestro, capitalista, pues siempre surge dar eso, pero no es responsable de las familias, sino que el mismo Estado. No solo en la iglesia, la gente se forma también una revolución cultural en las comunidades, tallerizar, haciendo reuniones, ¿verdad?, por facilitadores. Ahí se convive con la gente, con los jóvenes, a manera que hagan dinámicas para poder ir aprendiendo cómo es la vida, ¿verdad? Yo no aplaudo este régimen porque esto es como una marea que va para arriba. Yo fui militar y me enseñaron a matar, pero en verdad que el soldado tiene como para defender a su país en una guerra convencional, y ya el policía, él tiene como defender a la gente, a la ciudadanía pública. Entonces creo que vamos mal. Yo ni quiero pensar que esto vaya para arriba porque debo de pensar en mis nietos, mis bisnietos, ¿verdad? En los 60, en los 70, pues hubo tortura y eso fue el que trajo el descontento social, ¿verdad? Es que saludo, YSUCA. Bueno, gracias por su participación. Voy a dar lectura a otros mensajes. Buenos días, gracias por estos programas. Somos una familia viviendo en carne propia esta situación de un familiar inocente encarcelado ya desde 8 meses y por temor lo estamos viviendo en silencio. Hay un niño de 4 años que espera a que su papá regrese. Nos sentimos afectados psicológicamente y económicamente. Este gobierno ya no debe continuar. Otro mensaje, la apariencia engaña, el militarismo no es un modelo a seguir, nos dicen. Tenemos más audios, escuchemos. Muy buenos días, Radio YSUCA. Bendiciones para la invitada y bendiciones para ambas que están en cabina. Gracias por toda la información que nos dan cada día, que vamos informándonos cada día más. Gracias por todo estos programas tan preciosos. Gracias a mi preciosa radio. Les agradezco mucho. Gracias a usted por participar. Muchísimas gracias. Otro mensaje dice, buenos días, da lástima que todavía existan personas con venda en los ojos y no vean las injusticias que está haciendo este gobierno. Ojalá que no sea tarde y reflexionen antes que lleguemos a ser un país como Nicaragua o Venezuela. La verdad es que en la colonia, dice, un PNC en estado de ebriedad mató a un joven trabajador y en las noticias dijeron que querían robarle, lo cual es falso. Aún la madre fue amenazada para no denunciar. Tenemos otro audio también, escuchémoslo. Muy buenos días. Quizás a la persona que acaba de comunicar que no estamos de acuerdo de que los pandilleros estén presos, yo quiero decirle, cómo no, estamos muy de acuerdo, pero también recuerde que no se le pueden violentar sus derechos. El que es culpable tiene que pagar sus hechos. Incluso así lo dice nuestro Dios. Pero también sucede hoy en día que tú no tienes seguridad. Dios no quiera le agarren a un familiar o incluso a ella misma para que se dé cuenta cómo lo están tratando ahorita. Señora, si usted saluda a un policía, no le contesta. Se le ve en su cara el odio que le han infundido. Si usted saluda a un soldado, no le contesta. Se le ve su odio, como le digo, que le han infundido. Y así está toda la cosa a nivel nacional. No tenemos derecho
se le tiene miedo a la autoridad. Hasta ahí estamos llegando. Y no es que no estemos de acuerdo de que no, el que tiene que pagar, sin violentarle sus derechos, porque como así nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y si no lo toma así, señora, no es de Dios saber de dónde vendrá usted. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Voy a dar lectura a 2 mensajes más que están conectados con el que había leído anterior, la persona que hablaba sobre la gente de la PNC. Dice, a otra joven la intentaron violar a cambio de no llevarse al esposo, pero como no se dejó, se lo llevaron. Estos son 2 casos conocidos, uno denunciado y el otro no. Y cuando denuncian lo hacen con el riesgo de que los maten o de que los encarcelen. Es parte de los mensajes que nos han llegado por los diferentes medios. Celia, adelante. Me gustaría detenerme con la reflexión del audio que escuchamos. El Señor tiene razón, no es un tema de que se defienda a alguien que tiene que pagar por una falta, un delito, un crimen que haya cometido. Desde derechos humanos, por ejemplo, se pelea por años, por décadas, para que no queden en impunidad hechos graves como una masacre, el caso de la masacre de El Mozote, por hablar de una de las más paradigmáticas, pero también incluso alguien que es responsable de ordenar, de ejecutar o de permitir, avalar una masacre, tiene que tener el debido proceso y tiene que dársele las garantías de defensa que tiene derecho cualquier persona, de tal manera de que si alguien ha cometido un crimen, un delito, una falta, responda en proporción a la gravedad del hecho del cual es responsable. ¿Qué es lo que está sucediendo con el régimen de excepción? Cualquiera es pandillero, cualquiera es terrorista, cualquiera es criminal, de acuerdo a que si esa persona está tocando intereses de los que en estos momentos controlan a jueces, a fiscales, al Ministerio Público, a cualquier estructura del Ministerio Público, lamentablemente también a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y cualquier instancia, persona que alce su voz frente a las injusticias que están pasando en estos momentos, que nos están llevando a escenarios de los que creímos que no íbamos a regresar, que vivimos antes y durante el conflicto armado, pueden ser señalados en cualquier momento por cualquiera de esas categorías. Y a nadie le importa si esa persona es inocente o no. A nadie le importa si esa persona está pagando como que si hubiera hecho una masacre cuando lo que hizo fue robarse una gallina. Y es allí donde es importante hablar de derechos humanos. Derechos humanos no es que las personas no asuman la responsabilidad por los hechos de los cuales son responsables. En proporcionalidad, ¿qué quiero decir cuando hablo de proporcionalidad? Que la pena, el castigo que se le dé a esa persona sea equivalente al daño que ha causado y a la gravedad de lo que ha cometido. Eso es debido proceso legal, y que tenga todas las garantías de que si lo acusan de haber cometido una masacre o un asesinato y no lo ha sido, tenga la oportunidad frente a un juez justo, frente a un juez imparcial, frente a un juez independiente, demostrar si es inocente o no, o la gravedad de lo que ha cometido. Ahora eso no importa. Van llevando en audiencias generales, masivas, tanto a una persona que simplemente el soldado lo detuvo y lo llevó a la policía y va a estar 15 días preso y 6 meses preso porque le pareció al policía que el tatuaje era de pandillas y era un tatuaje artístico. Porque se llevaron al esposo de la señora porque no permitió ser abusada sexualmente por policías corruptos, porque eso es corrupción. Y eso no hay actualmente ninguna garantía en el país
para que esa señora pueda demostrar que su esposo está detenido por una arbitrariedad, por un abuso de los policías que lo capturaron. Esa es la situación que debemos de ver todos y darnos cuenta que tarde o temprano cualquiera de nosotros puede caer en ese limbo de inseguridad, de falta de derechos, que algunos pueden estar aplaudiendo actualmente, pensando, convencidos, que nunca les llegaría su turno. Sí, quiero leer algunos mensajes que nos están llegando también, están participando vía Facebook y nos preguntan, ¿es seguro un país militarizado? ¿Qué pasará cuando el Estado no pueda pagar a la estructura militar? Nos plantean. Tenemos una llamada, vamos a dar paso, ya tenemos corto tiempo, pero adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días, yo quería dar una muy detenida nada más desde mi perspectiva. Bueno, yo soy una persona joven y lamentablemente me tocó vivir en la adolescencia ese tema de las pandillas, y lo único que puedo decir que era una situación insoportable. Recuerdo de cuando iba a la universidad, a diario eran los asaltos en los buses, es más, robaban adentro de la universidad. Todos los compañeros que sufrimos asaltos, compañeras que llegaban llorando porque les quitaban el dinero, y era una situación a diario. Lamentablemente me tocó vivir eso, alejarme de mis amigos, no nos podíamos visitar en las casas. Yo siento que no fue unos años de universidad los que más podría recordar en mi vida. Bueno, yo conozco y he leído bastante sobre la historia del país y las consecuencias y lo que desembocó la guerra civil, y no quisiera pues vivirlo en carne propia por todo el dolor y el sufrimiento de esa generación, pero también el tema de las pandillas era insoportable. O sea, una cosa que yo no sé, dependiendo del presupuesto de cada persona, lo sufría o no, pero tenía compañeras en la universidad que no podían estudiar de noche porque los grupos le llegaban a tocar a la casa que apagara la luz. O sea, imagínense a lo que habíamos llegado. ¿Por qué no? O sea, la justicia, y para nosotros, y para nuestra generación, y para los adultos jóvenes que lo vivimos, ¿dónde está? ¿Dónde queda lo que nosotros hemos pasado? Yo ni siquiera fui a votar, porque yo no voté ni por nadie ni por nada. Yo di voto nulo. Pero al menos, una pseudo paz, una paz volátil es la que he podido vivir en estos pocos años de vida. Porque, o sea, gobiernos anteriores ni siquiera pudieron gestionar un periodo de posguerra adecuado para las nuevas generaciones. Entonces yo comprendo y soy empática con el dolor de las personas afectadas por la guerra civil y de nosotros y nuestra justicia. ¿Dónde queda nuestra justicia? Sí, bueno, muchísimas gracias. Tenemos un minuto nada más. Celia, adelante. No, el audio que acaba de escucharse, vale la pena hablar con ella, vale la pena darle la razón donde la tiene. Ella representa a una juventud que ha vivido en medio de lo que técnicamente se ha llamado violencia generalizada en el país. Es importante una palabra que ella utilizó, la radio escucha, y es pseudopaz. Y creo que su capacidad, a pesar de sufrir esta circunstancia, tiene la capacidad, y la invito, a pesar de su vivencia, de darle taller a la capacidad que tiene de darse cuenta que es una pseudopaz la que pudiéramos estar calificando en estos momentos, y ver más allá de que no se ha acabado el tema de las pandillas. No hable del tema de pandillas como algo pasado. Nadie va a discutir que momentáneamente eso ha bajado de intensidad, pero la invito a rodearse, a ver más allá de la situación puntual que ha vivido, que nadie la va a discutir. Creo que ella tiene razón cuando impele, cuando cuestiona, pero vea más allá. Y, por ejemplo, vea casos como los jóvenes que fueron, al igual que ella, jóvenes detenidos en el Bajo Lempa,
en Usulután a finales del mes de noviembre pasado, donde por hacer una alegoría teatral a la guerra fueron detenidos por las fuerzas de la naval y fueron maltratados como represalia por esa acción. El padre de uno de estos adolescentes decía: antes eran las pandillas las que nos acosaban, ahora son los soldados. Allá vamos. Ahora usted puede estar celebrando, no, usted no está celebrando, está reflexionando muy responsablemente de lo que pasa. Ahora usted está aliviada momentáneamente de una situación que ha vivido que es indiscutible, pero está en el riesgo de aceptar de que únicamente estamos cambiando de agresor, cambiando de actor, y tarde o temprano, como ya estamos escuchando algunos casos, las personas se quejaban de la violencia desde grupos de pandillas o de criminalidad organizada, y ya estamos escuchando de que únicamente se ha mudado de actor y estamos hablando de la violencia ejercida desde actores estatales. Sí, así es. Bueno, gracias Celia por esa última reflexión. Quiero darle las gracias que nos haya acompañado. La agradecida soy yo, siempre dispuesta, y un muy buen café el que sirven en YSU. Muchísimas gracias. Gracias a usted también por haber estado en sintonía de Radio YSU. Le invito a que escuche y comparta esta entrevista que ha quedado en la página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube, que también le invito a que se suscriba. Que tenga buen día. Esta fue la entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. ¿Te cuesta leer a distancia y padeces de dolores de cabeza constantemente? Cuidado, tus ojos podrían necesitar ayuda. En Corazones de Vida sabemos que tu salud es importante. Contamos con ópticas y especialidades como optometría, oftalmología, neurocirugía, psicología, nutrición y medicina general, entre otros. Además, contamos con precios bajos en operaciones de cataratas. Contáctanos a los teléfonos 2225-3677 y 2226-1085. Corazones de Vida, más que una óptica. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos.